Hoy vamos a aprender a hacer estos pétalos de flor. Voy a utilizar varillas de brochet, yo las corté a los 15 centímetros y les marqué el centro. Vamos a necesitar tijeras y una aguja lanera. Con el color negro voy a comenzar, voy a hacer un nudo sobre otro para unir ambas varillas y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas. Vamos a armar primero el bastidor. Recuerden que esta primera parte ya la hicimos en los tutoriales pasados, así que pueden ir a verlos. A medida que vayamos avanzando vamos a ir agregando nuevas figuras. Una vez que doy varias vueltas sobre ella, voy a abrir de esta forma para que me quede una cruz y en esta nueva abertura vuelvo a pasar un poco más de lana. De esta forma voy a lograr que me quede el bastidor bien firme. Voy a empezar a enlazar en cada una de las varillas, simplemente haciendo una vuelta sobre ellas y pasando a la siguiente, hasta completar al menos la mitad de este segmento. Voy a envolver la varilla para poder cortar la lana, hacer un nudo aquí atrás alejado del centro y luego retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Ya até el color rosado, que es el siguiente, un nudo sobre otro, y para esto vamos a necesitar retirar lana del ovillo. Si yo realizo esto, ya me doy cuenta que es lo que necesito para una vuelta. Voy a hacer 2 vueltas, sujeto, 3 vueltas, sujeto, 4 vueltas y voy a retirar un poco más, que esto es un poco a ojo, así que saco 3 segmentos más, que es para poder hacer un bordado sobre este color negro que realizamos. Voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera para comenzar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja hacia atrás, vamos a buscar el centro y lo más cercano que podamos a él, vamos a pasar hacia atrás y volvemos a pasar hacia adelante entre las dos hebras. De esa forma voy a ir generando la lazada. Busco que esté centrada tanto arriba como abajo y ahí enlazo en la varilla que continúa. No hago demasiada presión, simplemente las posiciono. Aquí vuelvo a repetir. Lo más cercano que puedo al centro, paso la aguja hacia atrás y la vuelvo a pasar hacia adelante entre las dos hebras. Busco que esté centrada, presiono solo un poco y enlazo en la varilla que continúa. Y de esta forma voy a completar mi primer vuelta. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a generar una línea del lado izquierdo y una del lado derecho de esta central que acabamos de realizar. Vamos a pasar la aguja hacia atrás y volvemos a pasar hacia adelante entre las dos hebras del lado izquierdo de la línea central. Y vamos a repetir lo mismo del lado derecho para que me queden 2 líneas. Y en este caso la aguja la voy a pasar hacia atrás contando 2 líneas negras más por debajo de la anterior para que me quede un escalón. Enlazo en la varilla que continúa y vuelvo a repetir. Siempre voy a acomodar un poco antes de continuar y repito. 2 líneas más abajo de donde ingresé la central es donde paso hacia atrás. Y voy a pasar la aguja hacia adelante entre las dos hebras. Bien, y voy a hacer una lazada del lado izquierdo de la línea central y una del lado derecho. Y de esa forma voy a completar mi segunda vuelta. Muy bien, ya tengo la segunda vuelta, comenzamos con la tercera. Vamos a repetir lo mismo, simplemente pasamos la aguja hacia atrás, 2 líneas negras más abajo de donde ingresamos anteriormente y la lazada es exactamente igual. Vamos a hacer una del lado izquierdo de la figura y otra del lado derecho. Enlazamos en la varilla y ahí pasamos al siguiente espacio. Y volvemos a repetir. ¿Sí? Siempre hacemos 2 líneas, una del lado izquierdo y una del lado derecho de la figura que estamos generando. Y cada nueva vuelta que vamos haciendo, vamos bajando un poco el nivel de donde ingresamos la aguja hacia atrás. En este caso voy a completar toda esta vuelta hasta llegar al mismo punto de inicio y haber pasado por todos los espacios. Muy bien, ahora vamos con la cuarta vuelta. Repetimos de la misma forma, pero bajamos un poquito más el nivel para que la figura quede escalonada. Hacemos una lazada del lado izquierdo y otra del lado derecho, manteniendo el mismo nivel. En este caso, cada vez que repetimos de un lado y del otro, enlazamos en la varilla y de esta forma vamos a terminar de completar con esta última vuelta que realizamos con este color. Y nos queda un patrón escalonado. Muy bien, siempre acomodamos un poco para que todas las líneas queden paralelas.
Y ahora, una vez que concluimos, envolvemos sobre la varilla para poder hacer el nudo aquí atrás y retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Aprovechamos a quitar también estos excedentes que ya han quedado sujetos. Aquí ya até el color violeta sobre cualquiera de las varillas, hice un nudo sobre otro y ahora vamos a dirigirnos a la varilla que tenemos justo enfrente. Pasamos por detrás del tejido, aquí hacemos 2 lazadas sobre la varilla y volvemos al mismo punto de inicio. Hacemos 2 lazadas y completamos nuestra primera vuelta. Vamos a realizar 5 vueltas en total de la misma forma, pasando por detrás del tejido y haciendo 2 lazadas sobre la varilla. Y vamos a completar y generar un poco de altura con esta figura. Recuerden que en mi canal de YouTube van a encontrar más de 80 tutoriales con diseños sumamente sencillos, otros bastante más complejos de distintos tamaños, algunos con 4 puntas, con 6, con 8, así que pueden ir a buscar ahí si tienen alguna preferencia en particular. Recuerden que aquí semanalmente vamos a ir agregando alguna figura para que podamos crecer juntos y de esa forma ir entendiendo cómo se realizan las composiciones, así que son todos tutoriales súper sencillos. Si querés que continuemos de esta forma, por favor déjame una carita feliz acá en los comentarios. Así seguimos generando contenido de este tipo y podemos crecer todos juntos en este hermosísimo arte. Muy bien, aquí ya completé las 5 vueltas realizando esta forma que la hicimos en el video pasado. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con esta varilla de aquí. Muy bien, ya las tengo a las 4 puntas con la misma figura. Y en este caso no corté la lana porque voy a continuar con este mismo color, pero vamos a hacer ahora los pétalos de la flor. Primero voy a separar un poco de lana del ovillo, separé aproximadamente 1 metro más o menos, y voy a enhebrar este extremo aquí en la aguja lanera. En esta primera vuelta vamos a ubicar aquí la línea central rosada, y justo debajo de su nudito, para que no me estorbe, voy a pasar la aguja hacia atrás. La lazada es la misma con la que estuvimos trabajando recién. La aguja la paso hacia arriba entre las 2 hebras. Voy a presionar un poco y ahí voy a ir a la varilla que tengo justo al lado. Hago una lazada allí y vuelvo a repetir en cada uno de estos espacios. ¿Sí? Voy a hacer solo una lazada en el centro del espacio, que tiene que coincidir justamente con esa línea rosada. Voy a completar de esta forma mi primer vuelta. Y ahora, para continuar con la segunda vuelta y con las demás, ya no voy a enlazar sobre el dibujo rosado. Bien, voy a empezar a pasar entre estos laterales. Paso hacia atrás, ¿ven? Y saco la aguja hacia adelante entre las 2 hebras. Dejo un espacio aquí respecto al nudo anterior. Tiro un poco hacia la derecha para generar tensión. Sostengo y hago lo mismo en este lateral. Paso hacia atrás y paso hacia adelante entre las 2 hebras. Dejo la misma distancia que dejé recién aproximadamente, presiono, me queda este triangulito y enlazo aquí en la varilla. Voy a volver a repetir. Voy a tomar solo los laterales, paso hacia atrás, luego hacia adelante entre las 2 hebras. Voy a dejar una separación aproximada respecto al nudo anterior. Y vuelvo a repetir lo mismo, pero en el lateral derecho. Bien, son 2 lazadas que realizo. Una en el lateral izquierdo, otra en el lateral derecho y recién ahí me dirijo a la varilla que continúa. Hasta haber completado la segunda vuelta. Y ahora voy a continuar la tercera vuelta de la misma forma. Voy a enlazar sobre los laterales. Paso hacia atrás por el espacio, saco la aguja entre las 2 hebras y dejo también una distancia respecto al nudo anterior. Ahora lo voy a hacer en el lateral derecho, dejo la misma distancia respecto al nudo anterior y enlazo en la varilla. Y ahí me va generando una curva en los laterales y de esa forma voy a ir generando los pétalos. Y de esta forma voy a completar con 4 vueltas con el color violeta, voy a poner el color rosado y voy a seguir con la misma metodología hasta haber llegado al final del bastidor. Y de esta forma nos ha quedado el trabajo. Díganme si les gustó esta nueva figura que agregamos. Los leo en los comentarios y espero que disfruten de todo este contenido que está hecho para ustedes y para que sigamos avanzando todos juntos.